Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este espacio de aprendizaje de gestión de conocimiento. Bueno, tenemos bastantes personas conectadas de distintos países. Vemos acá de México, de Honduras, Costa Rica, Panamá, bueno, de Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, entre otros. Bueno, un saludo para todos. Muchísimas gracias por estar participando con nosotros en este espacio. Como siempre hemos sido respetuosos del horario, comenzaremos enseguida, 6 p.m. Es con gusto que presento al doctor Guillermo Toro, es médico veterinario zootecnista, especialista en sistemas de producción bovina, con más de 40 años de experiencia en asistencia técnica en ganaderías bovinas usando sistemas de información. Hoy nos presenta esta interesante charla, evaluación de parámetros técnicos y proyecciones en el software ganadero. Doctor, muchísimas gracias por su atención. Por favor, empezamos cuando usted disponga. Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación que me hace el software ganadero, con el cual he recorrido un largo camino en el manejo de los datos y en el manejo de la información. Es importante, primero que todo, agradecerles a todos ustedes que dediquen un rato del viernes a compartir el tema de la ganadería que tanto nos une y que tanto nos apasiona. Lo que hoy voy a compartir es el fruto de muchos años de experiencia donde con colegas, administradores, propietarios, se ha ido construyendo una experiencia alrededor de la ganadería en los diferentes sistemas de producción y en las diferentes regiones del país, donde se vienen recogiendo en la misma medida en el transcurso del tiempo información muy importante que se debe compartir y se debe socializar, y fundamentalmente queriendo hoy usar el software ganadero, que es el programa que de los sistemas nos une para este análisis. Yo en la introducción quiero hacer una referencia muy clara al asocio que hay en el tema de los parámetros técnicos y el relevo generacional que estamos viviendo en las fincas ganaderas o en las empresas ganaderas, porque ya estamos pasando de decir fincas a decir empresas, y un relevo generacional donde la evaluación concienzuda de lo que nos está ocurriendo y el por qué nos ocurre y el hacia dónde vamos va a ser el verdadero futuro para que esas personas que hoy entran al gremio o hoy entran al sector, pues verdaderamente se capaciten y tomen las medidas y las acciones que verdaderamente conduzcan. Sabemos que el sector ganadero está constituido hoy por una cuarta parte de personas que van de salida, una cuarta parte de personas que están entrando, en el medio un grupo de personas muy sólidos que producen y otro grupo de personas que están entrando al sistema porque heredan o porque entran al sistema casi de accidente. Esa es una particularidad del sector agrícola en Latinoamérica. Así es como la gente o entra nueva comprando, o ya hace rato tiene el negocio, o lo está heredando, o siempre lo ha tenido toda la vida y de pronto va de salida. Eso nos hace que en ese tiempo nosotros hayamos evaluado qué se hace en las fincas y hemos dado cuenta que hay cosas que impactan mucho a las fincas, a las empresas ganaderas, y hay cosas que hacemos y no las impactan mucho. Y si nosotros las separamos en el criterio, unas las hacemos pensando y otras las hacemos comprando. Las que hacemos pensando, que son las medidas de proceso, siempre son de alto impacto. Entonces, las medidas de proceso hacen referencia a todo lo que es administrativo, a esa gestión de la información, a ese manejo de parámetros. Entonces, cuando nosotros nos encaminamos en cualquier empresa ganadera a medir, a hacer cronogramas, a hacer presupuestos, a hacer seguimiento de actividades, a ver las cosas dimensionadas en proyectos en el tiempo, a separar lo que es un trabajo en los diferentes tipos de ganadería y en las diferentes
oportunidades que tiene el sector pecuario de ejecutar su labor. En toda Latinoamérica el sector pecuario tiene oportunidad de trabajar en muchas zonas donde puede desde competir con la agricultura hasta estar en zonas que verdaderamente están en litigio para su explotación, o sea, no deberían siquiera explotarse en ganadería. Sin embargo, Latinoamérica tiene la ganadería distribuida en todas esas zonas y particularmente Colombia también. Entonces, tratándose de que la medida de los parámetros es de alto impacto, es el primer mensaje que quiero dejar en esta charla. Medir siempre es de alto impacto. Cuando usted mide cualquier parámetro que haya escogido, vamos a ver en la charla qué escoger o cómo determinar los parámetros que puedan incidir, ¿cierto? Porque la charla primero también quiero concluir que no va a ser determinante en la idea de decir que el intervalo entre partos o la natalidad o la tasa de preñez debe ser así, asá, porque eso sería un pensamiento rígido que no nos conduce a la toma de decisiones acertadas, porque la conclusión siempre que hablamos del sistema pecuario es el equilibrio de las bases zootécnicas que son la sanidad, la alimentación, el mejoramiento genético y la administración. Entonces, esos son los 4 pilares zootécnicos en los cuales nosotros nos vamos a basar para decir si un sistema está en equilibrio y poder evaluar el parámetro que no es otra cosa que un número que sale en cifra total o en cifra de promedio o en cifra de análisis de productividad. Iremos viendo, son cifras que pueden salir de diferentes maneras a contribuir con el análisis que queramos hacer en la evolución que tiene una ganadería en el tiempo, y en ese tiempo nosotros poder decir que es sostenible y es económicamente viable, como son los 2 términos que se nos vienen hoy apoderando de la realidad de todos nuestros sistemas, y es que sean sostenibles y económicamente viables. Entonces, nosotros podamos aprovechar la herramienta que es el software ganadero. El software ganadero es una herramienta muy robusta, muy práctica, muy amigable, que durante muchos años ha estado al lado del sector ganadero recogiendo información, y donde particularmente he tenido la oportunidad de participar desde su desarrollo hasta su trabajo en el campo, porque la característica del trabajo que hemos venido haciendo en el último tiempo es los corrales y los números, los corrales y las cifras, los corrales y el computador. Entonces, en ese asocio de ese trabajo aislado, aunado entre sudar en el corral y sumar luego para ir evaluando, es que la herramienta software ganadero se presenta como muy robusta para hacer el análisis de los diferentes parámetros que nosotros queramos hacer. Vamos a pasar a ver el software ganadero. Estamos viendo allí la pantalla del software ganadero, ¿cierto? No, doctor, tiene que compartir su pantalla. Perdón, sí, gracias. Sí, tengo que compartirla. Creí que ya la estaba compartiendo. Ahí sí la ven. Listo, doctor. Bueno, lo dejo para que continúe. Gracias. Bueno, en el software ganadero, primero vamos a decir lo siguiente. Los parámetros se evalúan sobre 2 requisitos fundamentales, en este caso, que son la zootecnia y la estadística. Son las 2 ciencias que van a acompañar a la zootecnia, que es la encargada como ciencia de definir la producción. Son las 2 herramientas que vamos a tener nosotros, la evaluación zootécnica y la evaluación estadística. El parámetro tiene, para su evaluación, digamos que tiene unos requisitos. Un primer requisito para que sea un parámetro es la confiabilidad. Quiere decir qué tanta verdad es lo que ese parámetro dice. Entonces, lo primero es, ¿salió de una fórmula zootécnica? Sí. ¿Está evaluado con confiabilidad estadística? Sí. ¿Tiene los ajustes estadísticos para la interpretación? Entonces, usted dice sí.
puede tener los ajustes estadísticos para la evaluación. Entonces, ese parámetro lo define usted como propio para esa finca o esa empresa ganadera, tenerlo en cuenta en la evaluación. Entonces, el software ganadero tiene diferentes maneras de acercarse a esa información de acuerdo a los intereses que tenga en cada explotación ganadera, definido como lechería, doble propósito, ciclo completo, cría, ceba, o bien sea en búfalos o bien sea en bovinos. Entonces son todos los renglones y dependiendo, vamos a ir concluyendo que dependiendo del sistema productivo, el parámetro va a tener su implicación o va a tener su interpretación de acuerdo al resultado. No es lo mismo un intervalo entre partos medido en una lechería intensiva con un uso de unos recursos a medirla en una zona de los llanos orientales con otros recursos y otros costos. Entonces, no se puede exigir el mismo parámetro de reproducción o el mismo parámetro de servicios por concepción o de natalidad, que son los parámetros que vamos a ir o que tenemos más familiarizados para el análisis. Y como esos habrán otros. Doctor, qué pena interrumpirlo, discúlpeme. ¿Podría ocultar el mensaje, la ventanita que está ahí abajo que dice ocultar eso? Gracias. Disculpe. Okay. Muy bien. Es importante entender que el parámetro, después de tener una confiabilidad y estar ajustado, debe tener un seguimiento en el tiempo y una continuidad en ese seguimiento, lo que me implica y me obliga a mí a tener una gestión de la información. Entonces, en la misma medida en que las empresas ganaderas van siendo más robustas en la información, requieren más gestión en esa información. Quiere decir personas responsables, documentos confiables, libros de campo, ¿cierto? Enlaces con las oficinas, auditorías contables, porque en un alto porcentaje de las personas que se arriman inicialmente al seguimiento sistematizado de la información es que la confiabilidad es muy baja porque los números que se llevan no son exactos. Entonces no es lo mismo determinar una natalidad con 100 vacas, de las cuales 20 ya no existen, a tener una natalidad con 100 vacas, de las cuales las 100 existen. ¿Cierto? No es lo mismo tener parámetros de peso donde se pesa solamente el 10% de la población a parámetros de peso donde se pesa el 100% de la población, de acuerdo al análisis del ciclo productivo, donde se determinan puntos críticos de seguimiento del parámetro. Por ejemplo, la natalidad. Es muy largo, el tema es bastante largo, vamos a tocarlo en ciertas esquinas más motivadoras que concluyentes, pero por ejemplo, es en el ciclo productivo, que va desde un nacimiento hasta una venta o muerte, son determinantes para la conclusión de parámetros el nacimiento. En el nacimiento es la fecha y la identificación. Hay muchas otras cosas que el software tiene en cuenta para un nacimiento, que usted puede llenarlas o no, pero son determinantes para el parámetro de natalidad o de intervalo entre partos o edad al primer parto, el haber llenado la fecha y haber seguido los números con exactitud. Luego usted podrá definir otros parámetros menos incidentes como porcentaje de retenciones de placenta o porcentajes de partos difíciles. Pero hay un momento determinante que es el parto, o peso de la cría, color de la cría, peso de la vaca. Con todos esos datos se van construyendo índices más complejos que, de acuerdo a la intensidad del sistema, vamos a concluir otra cosa. La intensidad del sistema quiere decir, en una empresa ganadera o en un sistema de producción ganadera, es como un sistema piramidal, donde hay mucha gente abajo en la base, menos gente más arriba, y arriba en la cúspide hay menos gente. Y ese menos gente arriba se debe a que se va especializando el sistema. Y en la misma medida que esto especializa el sistema y pone ganados puros o pone ganados en rotación
o entra a medidas de insumo, gastando plata que necesita seguimiento, usted sube el nivel de su sistema y necesita evaluar más cosas. No es lo mismo un sistema basal donde usted tiene un sistema más mesurado de insumos, donde no necesita tanto seguimiento, entonces tanto dato no le va a implicar a usted más cosas que anotar para no decidir. Quiere decir, el parámetro fundamental es el seguimiento del parto. Los otros parámetros construyen índices y ese parámetro del intervalo entre partos me va a determinar los otros indicadores de tasas de preñez y demás datos que me van a venir, pero el fundamental para entrar en el software es el parto. Fundamental para entrar en el software, el destete, el secado. Si usted no entra claramente este dato, los ciclos no los va a cerrar como son. Puede usted entrar o no los servicios, pero usted tiene que cortar el ciclo con un destete o secado. Tiene que hacer las ventas y las muertes muy claramente para poder seguir el inventario. Estoy haciendo una claridad. Que lo primero que hay que hacer para sacar un parámetro y medirlo es tener los datos exactos. Tener una disciplina para introducir los datos al software. Tener una claridad en ese tiempo y en ese seguimiento de lo que está ocurriendo en la empresa ganadera para luego decir, este parámetro está alto o está bajo porque esta empresa está iniciando o porque esta empresa está en liquidación o porque esta empresa está en equilibrio o porque o tiene retención de hembras o tiene liquidación. Cada parámetro se va a interpretar de acuerdo al ciclo productivo y al estado en que esté cada empresa. Por eso cada empresa va a ser diferente. Y en el software nosotros vamos a poder ver la variación de parámetros. Digamos aquí reproducción por fincas. Yo puedo meterme a este y decir la reproducción por fincas en diferentes fincas. 9 o 10 fincas que se puedan seguir. Ese número que hay ahí va a depender del número de vacas, el resultado va a depender del número de vacas, la edad del primer parto va a depender de los recursos que yo esté dándole a ese sistema para que esa novilla sí llegue a primer parto. ¿Sí? El intervalo entre partos igual, son recursos que cada finca va disponiendo y que esperamos sean lo más cercano a la vacañera, que es la que nos dice el libro. Las mortalidades, todos los datos que vemos allí de parámetros, en esta parte quiero concluirles, son dependientes del sistema productivo y en el software usted los va a poder ver acá, esta era reproducción en fincas, ahora días abiertos por finca. Entonces yo puedo ver de las vacas vacías, de todas las vacas preñadas. Esta cifra que sale aquí es un parámetro supremamente importante, determinándome los días abiertos. Lo que les estoy diciendo claramente es que la cifra depende de su empresa, de su proyecto, del estado en que estén los ganados y los insumos que usted esté llevando. Son cifras que usted las puede concluir como buenas o como malas, dependiendo de cada uno de los. ¿Sí? Eso es lo que quiero yo ampliar en la mente de todos, de que las vacas no todas tienen que ser añeras, que un programa, porque de esa manera entonces, en ese relevo generacional, las personas que reciban las fincas con las empresas ganaderas con esas expectativas, pues se van a fundir, pensando que todas las fincas dan kilo diario el ganado, que todas las vacas son añeras, que las tasas de preñez son elevadas, que los servicios por concepción son bajos. Pienso en este mensaje, más que concluir cuál es la cifra exacta, quiero ir mirando con ustedes cómo el software nos va dando la idea por diferentes partes de ver el parámetro evolucionar. Entonces nos dispone una herramienta, por ejemplo, un informe de gerencia. Este informe es bastante completo, donde yo puedo escoger primero el tiempo en el cual voy a hacer el análisis. Vamos a coger esta finca del 2015.
Vamos a decir que nos haga análisis anuales, 12 meses. Vamos a decirle que nos haga estos análisis en todos estos ítems. Todos son parámetros, todos son parámetros. Todo lo que estoy señalando aquí, esta no es de leche, esta es una cría. Todos son parámetros a medir. Si yo no mido enfermos, pues no puedo preguntar enfermos. Si no llevo vacunas, no pregunto vacunas, ¿sí? O si no es de interés ese dato. Yo lo puedo consultar y este es un parámetro, un resumen de parámetros donde el software, si usted le ha metido datos ciertos, lo que sale ahí es cierto, totalmente cierto, porque el software está basado en toda la formulación zootécnica, apoyada en la formulación y en todos los que estadística confiable. Siempre que esa estadística ahí no muestra la realidad es porque los datos no son confiables, ¿cierto? Si usted le mete que un desteto tiene 400 kilos a los 9 meses, así aparece ahí porque usted le metió ese dato supremamente elevado. Vamos a ver ahora que el software se me está demorando un poco. El software tiene la manera de auditar los datos dudosos. Voy a recoger un poco lo que llevamos de la charla en el siguiente sentido. Si nosotros no depuramos la información, los parámetros que vamos a evaluar son falsos. Lo primero que debemos hacer es depurar la información. Después de depurar la información, podremos hacer un análisis interno de los parámetros y poder ver nuestra empresa cómo ha evolucionado en el tiempo. Y después de eso podemos compararnos con otras empresas. Y cuando nos podamos comparar con otras empresas, porque las otras empresas tienen unos requerimientos de topografía, de ubicación, de cantidad de animales, de manejo, que me permiten a mí compararme para hacer productivo ese análisis de parámetros. No tiene sentido sentarnos a hablar de parámetros basados en un solo mes o basados en una sola cifra. ¿Por qué? Porque esa sola cifra puede ser engañosa. Un día los animales en una palpación salió el 80% preñado. Entonces uno supone que el 80% de preñez es la cifra para su hato. Este es un informe muy bueno de todos los parámetros. Usted los puede pasar a Excel. Puede eliminar los parámetros que crea que no son confiables y analizar los que sí son confiables. Aquí rápidamente usted puede hacer una seña y puede señalar ese y hacer una gráfica, donde me determina cómo va ese parámetro, ¿sí? Ese indicador que señalé allí, ¿sí? Cuántas vacas, esta finca en vaca, en inventario final de vacas, usted señala hacia abajo, le va a dar el inventario de vacas y los nacimientos. Ahí están las dos curvas. De esa manera, el software entra a ser una herramienta muy, muy buena para compartir informes de junta, para hacer análisis en el tiempo, para hacer la toma de decisiones de acuerdo a cifras verdaderas, ¿cierto? De acuerdo a los datos que sí son. Y los datos que no tienen una relevancia estadística, pues no los vamos a tener en cuenta y los vamos a ir haciendo a un lado. Por ejemplo, cuando no se produce leche, cuando no se pesa, entonces no hay báscula en todas partes para pesar los animales con la periodicidad que uno quisiera, ¿sí? Los demás parámetros, todos, digamos, aquí destetados sin peso. Si usted pone la norma de que todos los animales al destete deben pesarse, el software le delata a los animales que no lo hicieron. Quiere decir que cuando aquí veo yo esta estadística en ceros, esta cifra de destete es muy cierta. Este parámetro de destete es muy cierta, ¿cierto? ¿Qué va a ser fundamental? Esta edad al destete. ¿Qué va a ser fundamental? La ganancia de predestete, ¿sí? Y me va a estar determinando a mí el manejo o la utilización de los diferentes insumos que estoy llevando yo a la finca o a la empresa.
Aquí también vimos la evolución del intervalo entre partos. Vemos cómo sube y cómo baja, cómo Vamos a borrar aquí para que no me saque tanta gráfica. Bueno, ya. Vamos a ver la evolución del intervalo entre partos. Evolución de primero para segundo parto. Vemos ahí en una gráfica claramente cómo después del 2018, el total el intervalo entre partos se nos subió. Vamos a ver si se relacionó con el número de vacas. Puedo poner la curva del número de vacas y hacer un asocio. Si las vacas se subieron en ese tiempo y el intervalo entre partos se subió, puedo decirle el número de primeros partos, a ver si fueron las novillas las que incluyeron. Estoy haciendo ejemplos de cómo a través de la herramienta usted puede graficar y haciendo y aplicando criterios o técnicos, usted ir mirando. Perdón, aquí se me fueron, si las novillas, esas novillas son el azul. Bueno, ahí lo que estoy viendo es tratando de asociar el resultado de un parámetro con la evolución de otro parámetro. Usted puede írsele abajo la ganancia individual porque subió la capacidad de carga. Usted puede tener menos natalidad porque subió el número de partos, de primeros partos. Entonces, los primeros partos en general tienden a trastornar las novillas de primero para segundo parto tienden a trastornarse y a mostrar un intervalo entre parto más largo. Entonces, siempre nosotros vamos a tener en cuenta cómo un parámetro está afectado por otra composición. Entonces, vamos a salir de aquí. Y aquí están todos los parámetros. Podemos ver la mortalidad, todos los parámetros, año por año. Este es un informe, gerencia, informe de gerencia. Y le pone todos los parámetros. ¿Sí? El software ganadero le dispone un tablero de control. Ese tablero de control me va a permitir evaluar el parámetro de acuerdo a una exigencia que yo haya tenido. Voy a ver si tengo aquí, en este. Sí. En este vamos a ver un tablero de control. El tablero de control me va a evaluar, vamos a concluir. Gerencia, informe de gerencia, por eso lo ponen arriba, por su importancia. Me va a evaluar todos los parámetros que el software ganadero puede evaluar en el tiempo por periodos que usted mismo escoge. Muy bueno para evaluar qué le ha ocurrido a un mayordomo cuando entró, a un nuevo administrador, a unos periodos administrativos. Es muy buen informe. Usted lo puede pasar a Excel y seleccionar los parámetros que no crea confiables o no crea conducentes. Otra forma de seguir el parámetro. Usted puede hacer un tablero de control. Quiere decir, a una finca le ha dicho cuáles van a ser, vamos a ver si me sale allí, cuáles van a ser sus parámetros y el software le dice cómo está usted contra ese parámetro. Lo mide usted con usted. Usted dijo, voy a tener natalidad tal y el software le dice, a hoy va con natalidad tal. Usted dice, quiero tener 200 vacas y el software le dice, tiene 190. Usted quiere tener 16.5 litros y el software le dice, va en 17 o va en 15. Esta es una herramienta muy, muy buena. Desafortunadamente estoy mostrando fincas con muchos datos. Ahí está. Me dice la meta, cuántos animales quiere y cuántos tiene hoy. Cuántas vacas, cuántas tiene hoy. Cuántas crías, y así se van todos los parámetros en población. Todos los parámetros en vacas. Dándole la claridad de que estos animales, cuando están aquí, le permite mostrar los animales que están incidiendo sobre ese índice. Entonces, no solo le muestra el parámetro, sino que le identifica los animales que están incidiendo sobre ese parámetro. Y aquí hay una ayuda que casi nadie ve,
que son unas secuencias que se hicieron de causa-efecto y una ayuda que usted la puede mandar y preguntarla en web, ¿sí? Cosas relacionadas con esos temas para mejorar el parámetro. Entonces, tablero de control, digamos, usted lo puede preguntar en novillas. Quiero tener tantas novillas, quiero que el parto de las novillas sea así. En leche, quiero tener tanta leche, quiero los parámetros en leche. En carne, los parámetros en carne. Los parámetros en salud. Usted, cada finca la reta al parámetro en la cual espera llegar, se sienta con su técnico o se sienta usted con el administrador y pone los parámetros en la meta y el software le lleva los parámetros seguidos a esa meta. El parámetro, usted lo puede evaluar en lo que se denomina un análisis vertical. Quiere decir, voy a comparar el parámetro, cómo se me ha comportado en cada finca entre un año y el otro. Es enriquecedor este informe, este es muy nuevo, muy bueno, porque me permite a mí ver claramente qué pasó en una finca de un año a otro, ¿sí? De un año a otro, cualquiera. ¿Qué pasó de un año a otro? Entonces me coge los parámetros iguales a los del informe de gerencia, pero me dice de manera cuantitativa y de manera porcentual cuál va a ser la variación. De 100 vacas pasó a 180, entonces quedan menos 20 vacas. De tal producción, de 100 vacas subió a 120, subió en 20 vacas y aumentó porcentualmente el 20. Este es muy buen informe, ha sido un informe en el cual hemos venido manejando la estadística en todas las proyecciones que hacemos con el ganado en cualquier tipo de explotación. Estoy haciendo una generalidad del uso de los parámetros en todas las explotaciones, llámese lechería, llámese cría, llámese doble propósito. Estamos concluyendo que unos datos confiables, donde usted ha determinado claramente los puntos críticos al nacer, al destetar, al morir, al vender, al comprar, todos esos son datos, puntos críticos, porque a partir de ahí se van a calcular los parámetros de inventarios, de nacimientos, de todo lo que se mueve en la finca. Entonces, si eso está bien, estamos diciendo, el software ganadero le hace un informe de gerencia por varios años. Le compara los parámetros que usted quiere con los que realmente obtiene en un tablero de control. Le dicen los parámetros cómo pasaron de un año a otro. Es el mismo informe de gerencia, pero ya me hace un informe interno diciéndome cómo, o le puedo decir cómo me ha ido en los últimos 5 años. Y le puedo poner como año 1 el 2015 y yo ver la evolución en 5 años, por ejemplo, porque los ciclos ganaderos suelen ser más largos, o 3 años, y ver yo la evolución, porque a veces un año, por ejemplo, 2021, puede no ser tan significativo el análisis. Puede haber muchas cosas que no se han cumplido, ¿sí? Si el segundo semestre produce más leche, si el segundo semestre por diferentes condiciones tiene más muertos, pues estos datos no son tan estables porque me está comparando un año 21 que va medio año con un año 20 que va completo. Entonces ese no es un buen juicio para analizar parámetros. Es como el que lleva las cifras mensuales, un mes con otro. El mes que se le murieron, ese día perdió el año, o sea, ese mes perdió el año. Y el día que nacieron muchos, ese mes se enriqueció. Es mejor durante un tiempo hacer un análisis y poder comparar. El software me lleva a otro punto que es este de las estadísticas. Y entonces ya me va a poder hacer un análisis. Mucho quiero escoger aquí una finca que no sea... Este análisis de estadísticas me va a coger los parámetros y me va a permitir analizarlos con una tendencia y con un análisis por años como veníamos. Yo le puedo decir, hágame 3 años. Hágame 3 años de esta finca. Entonces él me va a coger los diferentes parámetros iguales. Siempre es total vacas, natalidad, peso al destete, leche, todos los parámetros que a nosotros nos van interesando. Mírenlos, allí salen.
Y usted puede escoger con una herramienta estadística con el clic derecho muy hábil, muy fácil, donde usted con el clic derecho selecciona la columna que quiere ver. Aquí abajo la grafica, ¿sí? Y me permite ver la evolución del diferente parámetro y me permite comparar los parámetros, que es lo que quiero de inicio empezarles a decir. Un parámetro siempre, los parámetros están correlacionados uno con otros, lo que decíamos ahora. Si hay primeros partos, muchos primeros partos, la edad promedio del hato se baja. Si la edad promedio del hato se baja, sus rendimientos individuales tienden a disminuirse porque las vacas de primer parto dan menos leche y promedian menos los destetos. Entonces, si su hato es muy joven, y ahí estamos viendo, mire, ese hato se rejuveneció. ¿Por qué? Porque tuvo muchos primeros partos. No fue porque llegó un administrador y vendió vacas. No, señor, las vacas están más o menos constantes. Fue porque hubo una medida administrativa que me incrementó el número de partos y por eso el promedio de partos del hato se rejuveneció. Por lo tanto, su tasa de descarte de salida también cambia. Con esta herramienta, ahí nos vamos a complicar mucho. Quiero dinamizar el pensamiento. Quiero dinamizar el uso de la herramienta del software ganadero, que ha invertido grandes esfuerzos en este tipo de herramientas, donde usted luego puede decir, no, hágame un análisis de este, y sáqueme la curva normal. Dígame, la desviación estándar. Esa es la estadística que me va a servir a mí para definir cómo manejar un parámetro. Un parámetro me da malo el intervalo entre partos, entonces necesito que él me diga cuál es, aquí estoy por años, aquí me diría cuál es el año más malo, pero si tuviera esta herramienta sobre columnas de animales, pues me iba a decir cuáles eran los animales más malos. Aquí puedo hacer un análisis de regresión y decirle qué le pasa al intervalo entre partos, cómo se me correlaciona con el número de primeros partos, cómo se me correlaciona, esto es una lechería, con la leche por lactancia. Yo calculo y hago el gráfico. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a necesitar una madurez conceptual, por eso vamos a pasar de fincas a empresas. Por eso se viene ese relevo generacional de nuestros queridos jóvenes de hoy que ya saben manejar mejor las herramientas de sistematización y pueden tener un mejor conocimiento de estadística y una mejor aplicación de la cantidad de herramientas que se nos vienen dando hoy. Yo, por ejemplo, que estoy en la generación que tengo 20 años con 40 de experiencia, uso mi celular al 10% de lo que compré, porque el otro 80% me lo descubre el hijo mío cuando yo le pregunté algo y me dice, papá, ese celular tuyo lo hace. Entonces, eso es lo que yo quiero despertar con este movimiento, esta herramienta por diferentes lados, diciendo, ojo, el parámetro es uno, la interpretación es muy importante, donde todo el grupo administrativo se une para ver el criterio y para ver si es que la estadística es cierta, es falsa, hasta qué punto se pueden corregir y qué se debe a una consecuencia. Ahí valga la pena aquí hacer un apunte. Siempre en las fincas, el que ha tenido la culpa, pues hoy en la ganadería, la culpa, en el medio ambiente, la culpa la tiene la vaca. ¿Cierto? En las fincas, normalmente la culpa la tiene el agua. Llovió mucho, no llovió mucho, si llovió poquito, no llovió poquito. ¿Sí? Entonces el software arrima esa herramienta de usted poderle meter el clima y luego poder ver esa influencia del clima de acuerdo a los nacimientos o a las concepciones o a lo que usted quiera. Entonces aquí estoy teniendo lactancias
Muchos partos cuando me está lloviendo mucho. ¿Vea? Me llovió mucho con estos partos. ¿Vea? ¿Sí? Me nacieron los embriones pura época de lluvia, puede ser que se me mueran. ¿Vea? Entonces puede estar asociado. Vamos a ver las concepciones. Preño en cualquier tiempo, mire. Me llovió mucho, preñé en cualquier tiempo. ¿Sí? Sí, me llovió poco, preñé poco. Pero esto es no preñé poco, no. De estas me nacieron poco. ¿Sí? Yo puedo asociar la lluvia. Entonces aquí desmitifico con la herramienta, desmitifico eso de que todos los patrones llaman, llovió, no llovió, llovió, no llovió. Y el mayordomo contesta, sí, no, mucho, poquito. Y luego cuando cualquier cosa ocurre, entonces eso se debe a que llovió o no llovió. Cuando usted usa la herramienta como es, puede determinar la influencia, ¿cierto? De esas muertes, por ejemplo, si tiene lluvias, la influencia de esas lluvias sobre las muertes. Quiero seguir insistiendo, insistir hasta el final de la charla en que el parámetro no se puede pontificar. El parámetro hay que interpretarlo de acuerdo a cada finca. Estamos viendo lluvia y muertes. ¿Sí? En julio le llovió mucho y no se murieron. En mayo le llovió menos y tuvo mucha muerte. En febrero estuvo seco y se le murieron de tripanosomas. También le dice la casuística. ¿Quién le está matando en qué época? Para poder dominar el parámetro. ¿Sí? Yo puedo decirle, no, en la leche. Entonces, el parámetro de leche. Muy bueno el software para seguir el parámetro de leche. Yo lo puedo ver en el tiempo y evaluar cómo son los seguimientos en el tiempo. Sí, aquí. Y yo lo puedo comparar ahí, mire. Entonces, me está evaluando varios parámetros en el tiempo. Que si los datos son ciertos, las interpretaciones serán ciertas. ¿Qué me está juntando ahí? Columnas rojas, que es total de vacas en ordeño, parámetro a medir. Todos los lecheros queremos saber cuántas vacas estoy ordeñando y cuánto promedio estoy ordeñando de vacas en el año. Luego, producción láctea, los litros, el azul, los litros quemando para la venta. Siempre queremos que esté arriba. ¿Sí? La leche promedio por kilo, siempre queremos que las vacas tengan muy buen promedio. Y un parámetro determinante, los días en leche. Entonces nosotros vamos a encontrar que el parámetro días en leche influye mucho sobre el promedio que tengan las vacas, ¿cierto? Entonces, yo esperaría que cuando las vacas están muy frescas, esta columna amarilla abajo, vacas muy nuevas de paridas, me concluyan con un muy buen promedio de leche verde. ¿Sí? Debe coincidir. Si yo no, entonces, esas son asocios, me salgo aquí, digo yo no, precíseme lo mejor en el tiempo. Me salgo y le digo, miremos este año. Otro parámetro. ¿Cuántas vacas ordeño? ¿Qué leche promedio tengo? Los días en leche. Me salen muy bien analizados aquí con el software ganadero y me permiten concluir un año con otro. Vuelvo a la conversación. El parámetro se debe evaluar un año con otro. Esta finca en el 2021 ha ordeñado 186 vacas, 16.5 litros promedio, ¿sí? 613.000 litros a junio. Vamos a ver la curva gráfica. Bien, esa es la gráfica. Le digo, ¿cómo me ha influido la lluvia? Ahí está. Lluvia y leche. Parámetro importante la leche, ¿sí? Y registren, por la lluvia es un parámetro cuántico, digámoslo así. Usted sí lo sigue como parámetro, pero es inmodificable. ¿Cierto? Me está afectando el otro parámetro. Entonces, en esta respuesta, las fincas son diferentes en toda Latinoamérica. Si usted está en un páramo, es posible que las lluvias lo favorezcan si es un páramo seco. Si es un páramo húmedo, las lluvias no. Lo mismo si es un llano seco, es un llano húmedo, o es una zona andina, este particularmente es en una zona andina,
Pero usted va a poder determinar y va a comparar 613.000 litros. Y vamos a ver la gráfica del 2020. Ahí está, otro año, distinta lluvia, ¿sí? Distinta asociación con la leche. Mire, al principio del año que no le llovía, la leche se fue detrás de la lluvia, ¿cierto? Bajó con la lluvia y cuando le llovió mucho, la leche bajó, ¿sí? Pero entonces necesitamos saber si fue que esa finca que pasó ahí, fue que le disminuyeron también el número de vacas, ¿sí? Sin embargo, aquí cuando las vacas amarillo estuvieron muy frescas, el promedio no mejoró. No me voy a poner largo allí, voy a concluir eso, pero lo que quiero es mostrar, primero, que el parámetro para poderlo dominar tiene que ser confiable. Segundo, tengo que tener estadística en el tiempo para poder interpretar. Tercero, debo conocer el software como herramienta, para que como herramienta me ayude a quitar esa cantidad de cortinas y de tabús que se van formando en las empresas ganaderas alrededor de conceptos subjetivos que no conducen a nada. Eso fue porque llovió, eso es porque fulanito fue malo, eso es porque esa raza fue mala, eso fue porque no, cuando hay tantas otras cosas que influyen sobre los parámetros y que con una herramienta bien llevada los podemos manejar de una manera pues, supremamente clara, ¿sí? Nosotros debemos entender que los parámetros que nosotros tengamos están muy asociados a la misión-visión de cada empresa. Las fincas no tenían o no han tenido ese concepto de misión-visión y es un pensamiento claro donde se definen los propietarios en qué quieren, qué esperan a mediano, corto y largo plazo del ejercicio que están haciendo en el sector. Entonces yo quiero ser sostenible, sí, entonces ¿qué prácticas voy a hacer de sostenibilidad? No voy a hacer uso excesivo de los insumos, entonces no voy a tener rendimientos muy altos. Voy a tener una producción que me la van a tener que pagar como producción limpia. Entonces no voy a esperar los mayores rendimientos, sino una producción limpia. No, yo tengo ganado estabulado y le estoy dando gran cantidad de insumos. Entonces voy a exigirle a ese parámetro para que me pague los insumos. ¿Sí? Entonces esa empresa ganadera no va a ser suficiente con 420 días de intervalo entre parto, sino que va a tener que luchar por 380. No va a ser suficiente con 7.000 litros de leche, tiene que producir 8.000, ¿cierto? Y en ese punto hay una intervención zootécnica y es el criterio de ubicarnos en dónde estamos haciendo nosotros nuestro ejercicio. Si lo estamos haciendo en el trópico, si lo estamos haciendo en una zona septentrional, si lo estamos haciendo en una zona de qué tipo de suelo, de qué tipo de topografía, con qué necesidades de mano de obra, con qué requerimientos de infraestructura, de maquinaria, porque todo eso determina el comportamiento de los parámetros. ¿Sí? Si yo tengo una tierra que es tractorable, tengo 1.000 hectáreas, pero si yo le estoy incidiendo solo con 50 hectáreas al año, por más tractorable que sea, los parámetros no los estoy moviendo de una manera que yo pueda exigirle que mejoren porque tengo una incidencia sobre el trabajo de pastos muy lenta. Y así lo mismo, tengo yo baja producción de leche, pero tengo un bajo suministro de insumos para que esa leche salga. Entonces tenemos esa genética que hoy vemos en diferentes partes, donde queremos producir una leche y sale otra. Entonces el software me tiene una herramienta muy útil desde hace unos últimos 5 años tal vez, la tiene que es el efecto toro en carne y en leche. Y es ese aporte que se hace para decir en cada empresa ganadera, decir en cada empresa ganadera, aquí qué me pasó,
Eso. El efecto de la producción de leche de ese parámetro. Entonces, yo tengo un parámetro que es tantos litros de leche. Ahí me está diciendo, estoy evaluando 2.1 lactancias por toro con promedio 4.421 litros. Entonces, alguien que esté oyendo esta charla dice 4.400. No es muy poquito. Dice, no, es que ahí la tengo lechería de trópico bajo. No es de trópico alto, es de trópico bajo. ¿Cuál es el otro factor determinante? Si esa empresa gasta mucho insumo o no gasta mucho insumo. Quiere decir, estamos fertilizando las praderas, ¿a qué ritmo? Estamos estableciendo un suministro de concentrado, ¿con qué relación? Entonces es posible que ese parámetro que ustedes vean ahí no esté tan malo, sea un parámetro adaptado al gasto y me esté dejando plata. Un parámetro por sí solo no se puede interpretar. Y yo aquí voy a ver cuál el toro que más hijas tiene. 82 hijas, este toro, ¿sí? Tiene 82 lactancias en 43 hijas y es positivo, 460 litros con respecto al promedio. Muy bueno. En cambio, este toro, Pepe, es un toro que tiene muchas hijas y fue negativo en leche. Este tipo de ejercicios es el que debemos hacer después de encontrar el parámetro. Entonces, encontramos un parámetro deficiente. Reproducción. Entonces, la herramienta se viene reproducción y no solo me analiza el pasado como parámetro, reproducción, intervalo entre partos, cómo vengo, cómo viene esta empresa. Esta empresa el año pasado, muy fácil, con 2 clics, 12:31. Esta empresa estaba en 377 días de intervalo entre partos. ¿Sí? Yo le puedo preguntar, estas, ¿cuándo fue la lluvia? ¿Estas por qué se me preñaron? Y puedo decirle aquí, se me perdió, aquí la lluvia. Dice, es que la lluvia me incide así o así sobre las vacas de mejor intervalo entre partos. No, la lluvia no me influyó sobre las vacas para que tuvieran mejor intervalo entre partos. Fue individualidad de los animales. ¿Sí? Si yo sé que fue 377, quiere decir que estoy preñando el día 95. El software ganadero me puede decir ese parámetro, cómo está hoy. Entonces me va a determinar los días abiertos de las preñadas y lo consulto. Y si está en 114, esa finca ha perdido días. Ese parámetro se ha debilitado. ¿En cuánto? En 15 días. ¿Sí? En 15 días. Y aquí me dice qué animales se me demoraron más para preñarse. Yo los puedo individualizar. Observen que la herramienta es muy dinámica para analizarme el parámetro y luego para individualizar ese resultado. Me está yendo mal con la leche, inmediatamente podemos saber qué vacas. Me está yendo mal con el intervalo entre partos, inmediatamente puedo saber cuáles son los animales que tienen peor intervalo entre parto y que en el caso particular, por ejemplo, si voy a seguir las vacías, consulto las vacías y si la palpación tiene buena confiabilidad, me está diciendo que ese problema ya se corrigió, porque las vacías tienen solo 107 días. Si está recién palpado y el palpador palpa 40 días, quiere decir que esas vacas están muy nuevas todas, como efectivamente se ven aquí. Y solo se ven 2 vacas problema. ¿Sí? A las cuales una se le va a hacer lactoinducción, ya hay la respuesta. Vuelvo e insisto, es necesario que se conozca y se dinamicen las funciones que tiene el software ganadero para sacar el parámetro, para interpretarlo y para individualizarlo. De esa manera vamos nosotros a poder saber ese parámetro que nos indica en la finca A, que nos indica en la finca B,
¿Por qué se lee en la finca A de determinada forma? Porque es una lechería, porque es un doble propósito, porque está en la tierra fría, porque está en la zona andina, porque es una llanura, porque siempre el parámetro va a estar asociado a diferentes cosas. Y el software está diseñado para decirle a usted, ¿cierto?, cuáles son los mejores datos. Entonces, en leche tiene otras ayudas. Vamos a ver, ayudas que tiene el software para la interpretación de los datos. Es necesario que usted esté actualizando los datos. Quiere decir, usted debe estar periódicamente actualizando las curvas de crecimiento del hato. Si está pesando frecuentemente, entonces usted debe estar calculando la curva del hato. Aquí no tiene datos. Voy a poner una que tenga datos. Y estas curvas, para que sean vigentes, usted tiene que estarlas grabando aquí, para que esta sea la vigente. No, la estadística no es suficiente. Entonces le toca grabar una curva de más tiempo, desde el 21, para que la curva esté hecha con más confiabilidad. Perdón. 21. Esos son ajustes que el software le puede dar para que usted interprete mejor el parámetro. Aquí ya aumentaron las estadísticas, mire, aumentó el número de animales pesados por cada edad. Eso me da mejor confiabilidad de la estadística. Por lo tanto, la curva que me va a sacar es mucho más sólida. Esa de machos no importa porque es una de machos, esa finca no tiene machos. Eso se debe a una estadística de un animal, que un dato malo seguramente. Pero aquí está la de los, aquí me dice, esta curva me gusta que salga, porque esta, ¿cómo se interpreta esta? Un error. ¿Cómo se interpreta esta azul? Más consistente. Esta azul me da un rendimiento más consistente. Entonces, sobre esta azul, yo sí puedo tomar conclusión y decir que las vacas, las novillas, entre los 17 y los 20 meses, ya están de 330 kilos, ya están toreras. ¿Sí? Ese es un parámetro que yo mido, la edad al entore, peso al entore. Entonces aquí estoy siguiendo con la herramienta y les estoy diciendo, esto hay que grabarlo para que la finca, cuando usted consulte los animales, ellos se comparen en las curvas. Esta vaca, si yo le digo, hágame una curva de peso, no, esta no tiene peso, bueno, no tiene peso, sí, digo, hágame una curva de peso. Esa curva, cuando yo pregunte la del hato, tengo que haber actualizado allá las curvas para que esa curva sí me compare. Lo mismo la leche. Si yo le digo, hágame curvas de la leche, estas curvas de la leche, que son parámetros que usted quiere medir, esa. Cuando le dice, vea la curva del hato, tiene que de haberle grabado aquí curvas de lactancia por mes del parto y decirle, quiero que al software me le tenga en cuenta las lactancias solo desde este tiempo, desde el 19-01-01 a hoy. Entonces, él va a ajustar el parámetro al tiempo en que usted lo dice. ¿Por qué no antes del 19? Porque antes del 19 yo tenía otro manejo. No, yo desde el 15 tengo un manejo, entonces yo puedo tener. Normalmente los periodos de análisis van hacia los 3 años. Uno en 3 años, en los ciclos ganaderos ya empiezan a variar mucho las estadísticas. Este que sale ahí es el que usted graba. Y fuera de eso, él tiene una estadística tan robusta el software que me tiene un ajuste estacional más potente todavía, que me mete toda la estadística y me dice desde el 20-01-01 a hoy, ajusta todos los parámetros y de cada finca me dice cuáles los mejores meses. Entonces, igual, ¿para qué me sirve esto? Para interpretar una cifra o un parámetro de producción de leche en agosto. En agosto esta finca siempre produce más leche. En diciembre esta finca siempre produce menos leche.
Estas son ayudas que tiene el software y que si se aprenden a manejar con el grupo técnico, le van a dar muy buen resultado porque así no me van a quemar los grupos administrativos con interpretaciones falsas, sino que vamos a tener en cuenta la realidad para poder mirar el parámetro como debe ser. ¿Sí? Entonces, el software me va diciendo con estos cálculos, me va ajustando la estadística, le permite meter esa robustez que tiene en el análisis lleno de curvas y de todo para poder yo identificar los problemas, ¿cierto? De acuerdo a los parámetros que he tenido en el tiempo. Con todo funcionando, la herramienta se acaba, en el último tiempo, viene trabajando el ranking. El ranking no es otra cosa que una herramienta que hay una charla muy buena del doctor Serrano a este respecto, pero traigamos la colación. Es un ítem que tiene una parte muy importante que tiene el software, que es donde me reúne de manera zootécnica todas las pros y contras que tenga en su comportamiento un animal. Entonces, se demoró mucho para parir, la castiga. Dio muy buena leche, la premia. Se demoró mucho en el intervalo entre partos, la castiga. Se le murió la cría, la castiga. Y le hace un ajuste estadístico de tal forma que le permite decir a usted cuál es la mejor vaca y cuál es la peor vaca. Para de esa manera, si va a ser aspiraciones foliculares o si va a ser inseminación dirigida, usted pueda decir de una manera más objetiva cuáles son los mejores animales, teniendo en cuenta el número de índices que evalúa. Quiere decir que esta vaca 12, 18, 11 tiende a ser mejor que la mejor, porque solo en 5 partos con 4 ranking ya le está pisando los talones. Mire esta qué buena, vea, esta tunga. Con 4 partos, 3 índices, ya está en ranking 95, ya solo tiene 5% por encima de ella. Entonces, si yo en el parámetro de reproducción o en el parámetro de producción, yo sé identificar estos animales más buenos, gracias a la herramienta del software, pues voy a poder escogerlos muy fácilmente con 2 clics. O sea, después de que la herramienta usted me la actualiza, la tiene full funcionando, no solo me va a analizar el parámetro, dijimos en el tiempo, dijimos un año con otro, dijimos estadística combinada de años, ¿cierto? Dijimos combinada en el tiempo y el tablero de control que me permite ver el parámetro que calculé con el hoy. Entonces la herramienta está dispuesta para coger cualquier parámetro en cualquier explotación. Y usted, después de haberlo definido, seguirlo en el tiempo y después de tener una buena gestión de la información, poder hacer la mejor interpretación y la mejor toma de decisiones. Creo que ahí les he pasado el mensaje, es una hora el compromiso. Les agradezco mucho la atención. Bueno, doctor, sí, no, muy interesante. Excelente charla, un conocedor del software ganadero. Muy amable. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas. Bueno, primero la doctora Carolina Reyes, que un saludo para ella, nos pregunta, ¿dónde coloco las metas para el tablero de control? Bueno, esas metas para el tablero de control, directamente aquí arriba, tablero de control, configurar aquí, abajo, ir a la definición de las metas aquí, ir y definir metas. Ok, doctor. Y ahí ya las va estableciendo, las graba. Recuerden siempre que con F1 está el manual. Entonces el manual les va ayudando ahí a decir. Ojo allí, en una observación, es esos números que se colocan allí son números muy bien pensados.
entre todo el sistema administrativo. No es una cifra que caiga del cielo, ni pueden ser cifras imaginadas, ni pueden ser libras de cifras, de libros, ni pueden ser, no, porque de esa manera entonces no va usted a llegar nunca a la realidad. Si yo digo hay 1000 animales es porque realmente puedo llegar a 1000. Si yo digo tantas vacas es porque realmente es una meta a la cual sí se puede llegar. ¿Correcto? Listo. Bueno, doctor, gracias. Bueno, el señor Pedro Martínez de Panamá nos pregunta, ¿qué parámetro debe medirse en todas las explotaciones ganaderas? Hay un parámetro que aquí daría para toda una charla completa y es el parámetro económico, los costos. Aquí vimos solo parámetros técnicos, pero esa pregunta es muy válida para que de pronto establezcamos otro compromiso de analizar el parámetro económico. O sea, si usted no lleva costos, todo lo que hemos dicho no tiene la mejor interpretación, porque usted puede tener un costo que le haga razonar el parámetro y le permita tener utilidades. Un viejo muy inteligente me decía, déjeme produciendo 12 litros donde me quedan 10, no me ponga a producir 14 donde me quedan 8. Claro. Bueno, otra pregunta, el señor Luis Ospina de Costa Rica nos pregunta, ¿por dónde puedo ver los mejores animales en el software ganadero? Bueno, en el software ganadero, los mejores animales se pueden ver de acuerdo al tipo de explotación, pero el que más dice la calidad del animal es el ranking. ¿Sí? Selecciona animales, vacas, búfalos, ranking. En ese ranking calcular y grabar, y usted aquí le está diciendo si esa finca quiere que no produce leche, entonces le dicen no me meta la leche, ¿cierto? No, es un doble propósito, entonces inclúyame leche y carne. Sí, no produzco leche, solamente póngame los datos del destete, de la carne, entonces ahí me va a decir no incluir producción láctea, me solo los pesos. Al darle allí ese clic y al hacer un ajuste de factor de confiabilidad, él me va a mostrar los mejores animales. Inconveniente de este método, debe tener mucha confiabilidad y mucha solidez en la información. Si no está anotando las pérdidas de las preñeces, si no anota todos los pesos de los destetes, si no tiene una buena conducción en leche, pues en el seguimiento de la leche, entonces le va a comparar una vaca muy buena de leche que le pesó muy bien un tiempo la leche, con otra muy mala a la cual se le pesó menos tiempo la leche, menos número de veces. O sea, este es la flor del análisis, pero requiere muy buena información. Usted puede encontrar los animales buenos de acuerdo a diferentes características según lo que usted pregunte. Entonces, si usted pregunta reproducción, intervalo entre partos, y lo pregunta en un determinado tiempo, le da las mejores vacas de este año. Ahí están las mejores vacas de este año. Si usted amplía el tiempo de análisis, le da las mejores vacas en intervalo entre partos de ese año. Otra, usted dice, ¿cuál es mi mejor vaca de leche? Entonces se va a análisis, leche, análisis de las lactancias, y me va a pedir aquí las secas, las actuales, y me va a dar una lista de los animales, la leche que está hoy. ¿Sí? La leche que está hoy. ¿Sí? No, yo quiero un análisis de los animales de carne. Entonces, me va al análisis de carne por intervalo entre partos. Estacionalidad, ¿dónde está? Producción de carne por intervalo entre partos. Entonces, esa en una finca de cría me va a decir cuáles son las vacas que mejor me destetan. Entonces, hay diferentes caminos. El que reúne todas, el ranking. Selección, vacas, ranking. ¿Sí? Se lo va a calcular según el sistema productivo, ¿sí? O escoge los animales por la característica que usted quiere. No, quiero las de mejor reproducción, entonces reproducción, intervalo entre partos. No, quiero las de mejor leche, entonces leche, análisis de las lactancias.
No, quiero las mejores en carne, entonces análisis por intervalo entre partos. Bueno, doctor, gracias. Bueno, el doctor Enrique Lor de Ecuador nos pregunta, doctor, ¿qué pasa con la tasa dinámica de preñez? Porque todos esos parámetros son del pasado. ¿Cómo mido lo de hoy? Después de medir lo de hoy, después de medir lo anterior, lo de hoy, la primera herramienta para medir lo de hoy es el tablero de control, que me dice cómo estoy hoy. La segunda herramienta para medir el hoy es la tasa dinámica de preñez. Esa es una. ¿Sí? La tasa dinámica de preñez. Esta. ¿Qué inconvenientes tiene la tasa dinámica de preñez? Que es muy válida donde los datos son totalmente registrados. Pero yo puedo no tener el registro de esos animales y no tener todos los servicios anotados. Y entonces a sacar, vamos a ver cómo me da aquí. Vamos a ver cómo me da aquí. No, este no. Estos son crías. Vamos a ver aquí otra finca. Esta. No, esta. En la tasa dinámica de preñez es una medida supremamente buena, particularmente en lecherías, donde todos los datos se llevan al dedillo, como se dice, ¿cierto? Entonces me va a dar, cuando yo digo, estas son las vacas que serví, es porque realmente esas son las que sirvió. Pero tenemos muchas fincas que unas vacas las anotan y otras las de toro no. Y al final en la palpación me aparecen más vacas preñadas, porque esa vaca sí me aparece preñada. Puede no aparecerme servida, pero me aparece preñada. Entonces la tasa de concepción se me altera, porque resulto preñando más vacas de las que serví. ¿Por qué? Porque me aparecen preñadas unas vacas que no tenían anotado el servicio del toro. ¿Sí? Entonces, esa interpretación allí hay que llevarla con discreción. La tasa dinámica de preñez en cría, donde no tenemos nada anotado, no es tan válida porque la tasa de servicio está totalmente fuera de tono. ¿Sí? La tasa de concepción nos da muy alta porque si usted está asignando los toros sin anotar el servicio, sino por la compañía, ese toro está con una vaca, anote la preñez a ese toro, pero ese servicio no se anotó, ese servicio se le adjudicó por una palpación. ¿Sí? Entonces la tasa dinámica de preñez tiene ese inconveniente. Otra medida, aquí se me quedó un poco largo a veces lo meten en unas fincas con muchos datos. Los servicios por concepción, las tasas de mortalidad, esos son cifras actuales. O sea, si usted sabe cuánto se le está muriendo hoy, cuánto la merma de cría, ya mismo lo vamos a ver. Espera un segundito que aquí se me... Bueno, mirámoslo en otro. Mirémoslo aquí en otro. Miremos en esto para contestar esa pregunta. Digamos, un análisis de hoy, los días abiertos. Me permite saber cuánto me estoy demorando en preñar un animal. ¿Sí? Estos son fincas de ceba. ¿Cuánto me estoy demorando en preñar un animal? ¿Sí? Esa es una cifra que sale después de haberle palpado. ¿Sí? Preñadas hoy. Tantas las estoy preñando de tales días, 147. Aquí también puedo analizar yo si las de hoy paridas las estoy preñando más rápido las paridas, vea, 82 días. Y las que hoy tengo secas las preñaba con... Estas son interpretaciones del hoy, después de una palpación. ¿Sí? El hoy después de una palpación, el software también me lo pone aquí, resultado de palpación. Hoy está en esta visión nueva el estado del útero de los ovarios. Entonces yo puedo decir aquí bien codificado en la información del hoy, cómo tengo mis animales hoy, qué es la casuística que tengo frente a una palpación y poder determinar cuáles son las acciones. Otro parámetro que se mide hoy o que el software lleva muy al día es este análisis de los servicios, análisis de reproducción, merma de crías. Este merma de crías se lo lleva muy bien. Se puede evaluar por meses, por semestres. También le da la estadística al día. Cuándo fue el último, cómo le fue con los abortos o las pérdidas del último mes. Aquí lo estoy dando a 12 meses.
la merma de cría representada en abortos, nacidos muertos, otras interrupciones de la preñez y la mortalidad predestética. Este es un parámetro que se evalúa al día. Otro parámetro que se va llevando al día después de que se palpa es la reproducción, índice de fertilidad, calcular índice de fertilidad. También nos sale en la evaluación del día. Palpa y se hace un barrido en sábana, este dato es cierto en fertilidad. ¿Sí? Usted puede analizar en el día a día, el parámetro, no sé si está aquí, de producción de leche. Usted puede decir, bueno, ¿cómo me está yendo a mí? Le estoy metiendo la leche y los análisis que le hacía de leche, las curvas, estas tendencias por año, me va diciendo mes a mes y me permite compararme con el año anterior, cómo estuvo la leche, ¿sí? y qué promedios tengo. También, se me lo para allá muy lejos, es que se me demora mucho en consultar. Yo puedo decirle al software, espera un momentico. Yo le puedo medir el futuro aquí, en estas 3 de futuro. Estas son muy buenas. Después, el análisis de futuro, yo puedo hacer la proyección de partos. Entonces me permite a mí ver el futuro de la natalidad de este año, cómo va a estar. Si yo tengo bien palpado aquí, esta finca no está palpada hasta el final, vamos a ver una proyección de partos, futuro, proyección de partos de este año. Yo puedo saber al 31, el 21, cuál va a ser la proyección de partos. Sumarlo con los que ya ocurrieron, sumarlo con los que ya ocurrieron, y entonces me está evaluando ese parámetro a futuro. Eso no ha ocurrido, eso va a ocurrir. Y yo puedo ver el parámetro de inseminación artificial, cuántos me van a nacer, de transferencia de embriones, cuántas novillas van a entrar. Este es puro futuro, ¿sí? En este futuro, él me está organizando el software a un clic, me muestra el futuro de las novillas que tengo preñadas, cuál es de qué partos me van a parir, de qué edad me van a parir, las vacas de primero para segundo parto, qué intervalo me van a hacer, y así sucesivamente. ¿Sí? Si yo le he actualizado las curvas de leche, cuando le estoy metiendo la leche, a ver aquí, a ver qué está pensando esto. Bueno, aquí vimos este que es un análisis actual de la producción de leche, que me permite ver las acciones que yo hago de manejo para saber si el promedio lo estoy subiendo y le voy viendo la evaluación cercana. Yo puedo ver aquí en ese futuro, en este futuro, yo puedo, después de haberle metido los partos y haberle metido las preñeces, yo puedo ver la proyección de la leche, poniéndole unos parámetros que me la seque de 220 días, me puede proyectar 9 meses y le pongo un costo de producción del litro de leche y le pongo un valor de venta, él me puede proyectar el parámetro de producción y de vacas que voy a tener en ordeño. Es otro parámetro que se mide. ¿Cuántas vacas voy a tener en ordeño? Entonces aquí me dice el futuro del parámetro vacas en producción, futuro de producción de leche, futuro de costo, ¿sí? Yo le puedo decir aquí en este otro futuro, puedo decirle, no, proyécteme la ceba. Entonces, si estoy en una finca de ceba, aquí en una finca de ceba, a ver si este es de ceba. Sí, este es de ceba. Aquí en una finca de ceba yo le puedo decir futuro, veo el parámetro y yo sé que he vendido tantos animales y cuántos voy a vender, ¿cierto? ¿Cuántos animales voy a vender? Entonces le pongo el parámetro. Digo, ¿cuántos voy a vender cuando tengan 470 kilos? Si yo sé que en esa finca me ganan 410 gramos día y le puedo escoger el grupo poblacional, ¿sí? Y él me determina las ventas, futuro, parámetro de ventas, ¿sí? Otro, futuro de destetos. Entonces yo estoy viendo el parámetro, si sí desteté, si no desteté, cuántos destetos. Yo puedo preguntarle al software un parámetro futuro, 31, 12, 21. ¿Cuántos voy a destetar? Y aquí esta no es una finca de cría, pero se lo voy a poner 270. Me dice que voy a tener 8 animales. Es una finca que tenga más animales. Le puedo decir proyección de destetos de este año a esta que tiene más, 31, 12, 21. Y puedo comparar este parámetro con el que ya obtuve el año pasado, que es el que me muestra aquí por gerencia.
Entonces, por gerencia me muestra el pasado y por todos estos análisis me empieza a mostrar cómo va a ser el futuro, cuántos voy a destetar, cuántos me van a parir, ¿cierto? Al igual que me va diciendo por acá en reproducción, me va diciendo los que se me están perdiendo y me está diciendo en reproducción, servicios, me hace el servicio al día, el seguimiento al día del programa de inseminación y ATF, cómo va el rendimiento, cómo va todo el programa. Estos son puros animales que no han parido. Este es el resultado de los servicios por concepción actual. ¿Sí? No sé si se me escape, de pronto se me escapa algo. Bueno, en el futuro también influye que esta es una herramienta que se le incorpora al software. Nosotros lo teníamos como unos cuadros de establo, desde hace 20 o 30 años teníamos eso como cuadros de establo. Lo promovió mucho eso Normando en su momento. Es cómo está el futuro visto según la condición de las vacas. Entonces serán vacas problemas las que van pasando de un determinado tiempo posparto y no se sirven. Entonces ahí me determina claramente qué animales me están fallando o qué animales requiero intervenir. ¿Qué animales requiero intervenir? ¿Sí? En este punto del futuro, realmente hemos tratado de que la herramienta se disponga de manera muy amigable con el uso del clic derecho, con esos iconos y con todo para que la gente también, digamos, en el futuro está esta herramienta de las alertas. Las alertas es una herramienta que me está ayudando a que a través de la sistematización que ella lleve, yo pueda prevenir, advertir de muchas cosas en el seguimiento, que tenga que secar, que tenga que traer a parto, que tenga para ayudarme a corregir problemas que tenga en el manejo. ¿Sí? Entonces yo tengo problemas en la atención del parto. El software me predice qué vacas tengo que traer, ¿cierto? Estoy teniendo problemas de preñez en las novillas, entonces yo puedo seleccionar esos animales para destetarlos de una manera con más premura. No sé si le di gusto a la... Sí, claro que sí, doctor. Bueno, el señor Juan Camilo Padilla nos pregunta, ¿cada cuánto recomienda hacer los pesajes de leche para que estadísticamente sea confiable? Ahí hubo una literatura, yo creo que es unos 30 años quizás. La doctora Lucía Pearson de Baccaro, incluso en eso participamos pasando datos de unas empresas ganaderas de la zona cafetera. Y entonces ellos hicieron un estudio en diferentes partes de Latinoamérica siguiendo los pesajes de leche diarios y siguiéndolos con cierta periodicidad. Y sacaron una conclusión relativamente útil con la cual nos hemos ido todos estos años, y es que la lechería con un pesaje semanal y el doble propósito con un pesaje quincenal. ¿Sí? El de la lechería puede alargarse por conveniencia, lo hemos hecho 10, 20, 30, con una significancia poco, pues o sea, no altera mucho el hacerlo el 10, el 20 y el 30 de cada mes. Esa es una rutina que con frecuencia se hace. Y el doble propósito 2 veces al mes. También depende mucho de la intensidad de su sistema. Si usted usa mucho insumo, quiere decir concentrados, mano de obra, equipos, es necesario que tenga más precisión en la medida. No, yo tengo un doble propósito, ordeño a mano, la mayoría de las vacas son de una condición genética de 4 litros, pues yo no voy a tener mucha significancia pesando cada 15 días. Ok, doctor, listo. Bueno, nos pregunta, ¿qué pasa si no tengo báscula en un programa de cría? Bueno, esa es una pregunta importante, porque si en la cría lo que estamos produciendo es carne, pues la herramienta es la báscula. Entonces, si un programa de cría no tiene báscula, pues tiene muy poquitas posibilidades de hacer mejoramientos que influyan bien en la rentabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que más queremos es mejorar el peso al destete. Lo que más queremos es aumentar el peso de los descartes en una cría. Y si nosotros o sea,
lo tiene a ojo, el rendimiento va a ser más pobre, va a ser mucho más difícil el seguimiento. Yo diría que es un requisito sine qua non. Ok, listo, doctor. Bueno, el señor Edgar Renao nos pregunta, buenas noches, ¿por dónde consulto y cómo le hago seguimiento a las pérdidas embrionarias en el software? Bueno, es importante entender lo siguiente. Ese parámetro de pérdida embrionaria está muy claramente definido aquí en merma de crías. ¿Sí? Merma de crías. Ahí donde va, usted lo puede decir de un tiempo a otro, mensual o bimensual, de acuerdo a como lo quiera llevar. Pero ¿cuál es el requisito? La herramienta está hecha. Y este resultado que sale aquí, si lo que usted le metió es verdad, es verdad. Pero tiene muchos factores que inciden. El palpador, la frecuencia con que se palpe, la exactitud con la que se palpe, ¿cierto? La exactitud en el seguimiento. ¿Sí? Me explico. Usted solamente le palpan 2 veces al año. Su estadística de pérdida embrionaria es muy bajita, porque entre palpación y palpación los animales pudieron haber estado preñados. A usted le palpan cada mes, sus pérdidas embrionarias son más altas, porque tiene un seguimiento más depurado. Coge muchas vacas con menos de 100 días donde ocurren los fracasos. ¿Sí? No, usted tiene un palpador malo, entonces le da por preñadas las que no están preñadas. Entonces la estadística toda se la parrandea. No, tiene un palpador muy, muy bueno, pero le va muy poquitas veces al año. Entonces, las que él le pilló le dan una estadística buena, pero las que él no logró tocar no le complementan la estadística. ¿Sí? Entonces, ese seguimiento de esas pérdidas embrionarias, ahí estamos viendo esta finca, por ejemplo, esta empresa es bastante bien llevada en el seguimiento, entonces esas cifras de ahí son exactas. Tiene el 3% de abortos en vacas y novillas. ¿Qué son otras pérdidas? Yo normalmente la preñez es inventario. Quiere decir, si yo tengo 1000 animales y tengo 500 preñeces, tengo 1500 animales. Y esas 500 preñeces yo voy a hacer lo posible porque sean destetos. Entonces, por eso este seguimiento. En esta empresa estoy diciendo que cada 100 preñeces solo desteto 92 y media, 92 crías. Hay 7 crías que se me quedan en el camino. 3 me abortan. 1.5 nacen muertas. 0.34 las pierdo sin verlas. Entonces yo en la gestión de la información pongo una preñez que se me perdió, no parió, la palparon otra vez y no la tenía. Entonces yo eso se lo cuento al computador. Y le digo, esta vaca estuvo preñada y tal día debió haberla perdido porque yo hoy la vuelvo a encontrar preñada. Y esa la pongo como reabsorción para que me aparezca aquí en este porcentaje. Es un manejo individual que yo hago de la información. Entonces por eso aparecen ahí. ¿Sí? Entonces este es un manejo muy claro. Aquí las pérdidas embrionarias están muy claras. ¿Sí? Hay otra forma y es este otro que le dice análisis, reproducción, análisis de los servicios por concepción general, los ponemos en un año y aquí me va diciendo aborto, pongámoslo en más largo. Aquí me va diciendo, después de una palpación de la IATF o de esta, mire, los abortos y los nacidos muertos, vea. Me dice, tuvo tantos servicios en tantas hembras, preñó tantas y de esas que preñó, aquí lo estoy viendo en un análisis del tiempo que ya ocurrieron, entonces hubo tantos nacidos vivos, tantos abortos y tantos natimortos. ¿Sí? Ok. Muy bien. Listo. Bueno, doctor, el señor Juan Camilo Padilla Boiticada nos pregunta, algunos ganaderos dedicados a la ceba se niegan a pesar los animales porque el desplazamiento hasta la báscula genera estrés y pérdida de peso. ¿Qué opinión le genera este proceso? Bueno, eso es totalmente cierto. Sin embargo, es también cierto que los animales entran periódicamente a hacerles otras labores.
por ejemplo, control de ectoparásitos, por ejemplo, vacuna de aftosa, por ejemplo, la castración, por ejemplo, reclasificación de los lotes, por ejemplo, cambios en los sistemas de manejo. En algunas zonas los animales se levantan en una parte y se ceban en otra, o se crían en una parte y se van para otra. Siempre entonces que hay, disculpen, un paso por el corral, hay que pesar. ¿Qué ocurre con ese pesaje? Ese pesaje tiene mucha discreción. Quiere decir, depende de la hora, del llenado de los animales, del acarreo que hayan tenido, de muchas cosas, de tal forma que esa cifra debe tomarse con precaución. Nos puede dar la tendencia de las ganancias de peso, pero no tienen la relevancia que tienen el adentro afuera. Entonces, los animales en ceba, para mi criterio, deben de tener la obligatoriedad de haberse empezado a la entrada y a la salida. Son los dos pesajes obligatorios para la ceba. Con cuánto me entró y con cuánto me salió. Y el software tiene una herramienta buenísima, que si yo sé que en esta finca los ganadores estoy gastando 1.050 pesos por animal día, él me puede calcular la rentabilidad exacta de ese ganado. Mire, ahí está. Le pueden los machos de esa finca. ¿Sí? De esa finca, ¿qué rentabilidad me dieron este año? Mírenlos ahí. Y se me están ganando 360 gramos, tuvieron 564 días, tuvieron una valorización de 220 pesos, ¿cierto? La rentabilidad fue del 2.8, ¿sí? Pero para este análisis, que es concluyente, esto es verdad, ¿sí? Se requiere que yo haya tenido claro este 278 como peso inicial y este 479 como peso final, que son los que me registran todos los animales. Peso de la compra y peso de la venta. Hay unos poquitico aquí que no, porque son de la cría. Sí, esos me tienden a disminuir un poquito el análisis, a parcializar el análisis. ¿Sí? Entonces es necesario empezar a la entrada y la salida. Conclusión, hay que empezar a la entrada y la salida. Ok, listo, doctor. Bueno, el señor Larley dice, imagino que será, ¿cuánto es el precio de un día abierto? Le quedó escrito preciso, pero supongo que es, ¿cuánto es el precio de un día abierto? Ese es un parámetro que varía de acuerdo al costo de cada empresa, ¿cierto? Ese es un costo que está y que su interpretación está muy ligada a ese costo. No es lo mismo el día abierto en un ganado estabulado, donde usted tiene gran cantidad de insumos entrándole a ese animal, que el valor de un día abierto en una lechería que usa solo pastoreo y un uso racional de concentrado, ¿cierto? Va a ser entonces un cálculo que de una manera práctica sale en decirle, puede salirlo por el cálculo del litro por intervalo entre partos. Entonces yo tengo una vaca de 4.000 litros, ¿sí?, que los hace cada 400 días, quiere decir que cada día de intervalo entre parto me da 10 litros. Quiere decir que yo, y si ese litro lo estoy vendiendo a 1.000 pesos, que a esa vaca me está entrando 10.000 pesos por día, quiere decir que un día abierto por encima de 400 días me va a valer 10.000 pesos que no me ingresaron. No es pérdida, porque yo para sacar esos 10.000 pesos tuve que haber hecho una erogación de insumos. Pero entonces ese es el cálculo que se hace en día abierto. Ok. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, pero creo que tendríamos que hacer una próxima charla, doctor, porque hay muchísimo interés, hay muchísimas inquietudes, sobre todo por el gran conocimiento que usted tiene en el programa. De verdad le agradezco muchísimo. Ya vamos a terminar la charla. Por ahora, como le digo, le agradecemos muchísimo su tiempo, su gran experiencia, su gran conocimiento y esas ganas de transmitirlo también. Tengo muchísimas preguntas. Yo creo que vamos a hacer una próxima charla para ampliar mucho más la información que usted nos da. Le agradecemos muchísimo. Y bueno, a todos los que estuvieron con nosotros, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias a todos por la atención.